¿Qué era? El Ministerio de Acero constituía la casta sacerdotal del Lord Legislador, integrada por un reducido grupo de inquisidores de acero y un amplio cuerpo de sacerdotes dominados obligadores. Sin embargo, el ministerio no era únicamente una organización religiosa, sino también la estructura civil del imperio final, que controlaba a la población a través de las leyes, los recursos y las finanzas. Funcionamiento. El Ministerio de Acero fue principalmente una organización religiosa encargada de gestionar el imperio final en nombre de su dios, el Lord Legislador. Este dictaba las leyes, mientras el ministerio se ocupaba de controlar a sus seguidores, dejando que la nobleza se encargara de poner a trabajar a los ska. El cuartel general del ministerio estaba en Luthadel, pero también tenían sedes en la mayoría de las ciudades más importantes del imperio final. El ministerio se subdividía en cantones responsables de tareas específicas. Cada cantón tenía autonomía y no interfería en los asuntos de los demás. Sin embargo, había una lucha interna por el poder para controlar la totalidad del ministerio. Era conocido que existía una larga rivalidad entre el cantón de la ortodoxia, que administraba el imperio, y el cantón de la Inquisición, que actuaba como su policía. Jerárquicamente, el imperio era dirigido por el sumo prelado, quien comandaba a todos los altos prelados y obligadores. No obstante, la Inquisición era el único de los cantones con un manejo semi-independiente, ya que los inquisidores de acero solo respondían ante el Lord Legislador. Todos los cantones tenían fama de ser temibles, y por eso nadie se atrevía a desafiar sus órdenes. El cantón de las finanzas era temido principalmente por quienes contraían deudas con el ministerio, aunque el cantón de la Inquisición o el de la ortodoxia tenían una reputación mucho más siniestra. Los obligadores. Estos constituían la fuerza burocrática más efectiva y mejor entrenada del imperio final, actuando como los ojos del Lord Legislador donde fuera necesario. Entre sus tareas más comunes se encontraba el control sobre la nobleza, la supervisión del comercio y la imposición de la ortodoxia ministerial mediante la censura de obras políticas o historias contrarias a los preceptos del Lord Legislador. Sin embargo, los obligadores comunes mostraban escaso interés por el estado del mundo exterior. Su principal motivación era ganar prestigio entre sus colegas, demostrando ser los más hábiles o efectivos al aplicar los mandatos del Lord Legislador. Cada año, el ministerio seleccionaba como nuevos aspirantes solo a miembros de las familias nobles, sobre todo a aquellos capaces de usar alomancia. Los reclutas comenzaban un periodo de 5 años de formación en las instalaciones norteñas del ministerio, donde se les inculcaba a fondo la doctrina del imperio final. La instrucción finalizaba en Luthadel, donde los acólitos eran asignados a cantones según las habilidades demostradas en el adiestramiento. Cada nuevo obligador recibía tatuajes alrededor de los ojos que indicaban su rango y cantón correspondiente. A medida que ascendía en jerarquía, el obligador sumaba nuevos tatuajes a su rostro. Todos los obligadores llevaban la cabeza rapada y vestían túnicas simples de gris oscuro. No obstante, cuanto más elevado era su rango, mejor era su túnica. El ministerio ejercía un control férreo sobre la sociedad mediante prácticas como la recolección de información, extorsión, miedo y manipulación emocional. Cada cierto tiempo, cuando surgía una revuelta ska, el ministerio organizaba ejecuciones públicas, pues le interesaba que sus castigos fueran totalmente visibles. Las ejecuciones podían prolongarse horas y los obligadores raramente ofrecían explicación alguna a la sociedad sobre el motivo de las mismas. Generalmente, al acabar de matar a un gran número de personas, el ministerio se retiraba, dejando los cuerpos para que otros se encargaran de la limpieza. Otra medida de control del ministerio sobre la población, especialmente los ska, era el uso de las comisarías aplacadoras.
Estas eran instalaciones dispersas en los principales centros poblacionales, donde algunos aplacadores extendían una influencia mitigadora que calmaba y deprimía las emociones de quienes se encontraban en la zona. Esto volvía a las personas más sumisas e impedía que se desarrollaran deseos de rebelión. Las comisarías permanecían en secreto gracias a ahumadores que ocultaban su presencia, además de contar con buscadores para detectar a otros alománticos. Pero el control del ministerio no se limitaba solo a los ska, sino que también alcanzaba las diversas casas nobles. Los obligadores empleaban espías para recopilar información sobre la nobleza, la cual almacenaban cuidadosamente para usarla en extorsiones que les brindaran beneficios. Tras el colapso, numerosos inquisidores y altos obligadores se reunieron en el convento de Serán para eludir los mandatos de Mars, el inquisidor que asumió el control del ministerio. Muchos otros obligadores optaron por colaborar con el nuevo gobierno de Ellen Venture, pero se resistieron fielmente a compartir sus conocimientos sobre burocracia y administración. Doctrina. Las enseñanzas del ministerio constituían un compendio de normas de vida y orden establecidas por el Lord Legislador. Aunque era considerado un dios, la doctrina del ministerio indicaba que antes de su ascensión, el Lord Legislador había sido un hombre mortal que salvó a la humanidad al derrotar a la profundidad. Por ello, se convirtió en una lasca del infinito y obtuvo el secreto de la inmortalidad y la alomancia. Sin embargo, el ministerio evitaba mencionar que, al ser solo una parte de Dios, el Lord Legislador no era ni omnisciente ni omnipotente. Las doctrinas básicas del ministerio estaban orientadas a conservar el orden social en estratos rígidos. Cada habitante del imperio final conocía su lugar y lo respetaba hasta el final de sus días. Todos sabían que la nobleza disfrutaba de la alomancia y de privilegios gracias a sus antepasados, mientras que los ska eran castigados por el mismo motivo. La mayoría de las doctrinas explicaban por qué la nobleza tenía derechos y los ska estaban malditos. Por esa razón, el ministerio prohibía la mezcla de razas. Una de las doctrinas, rara vez compartida con los ska, afirmaba que los nacidos de la bruma eran descendientes directos de los únicos hombres fieles al Lord Legislador durante los días anteriores a su ascensión. Según estas leyendas, ellos representaban algo que escapaba al poder del Lord Legislador, algo que nació el día que las brumas cayeron por vez primera sobre la Tierra. La fe establecida por el Ministerio de Acero era la única permitida en el Imperio Final, prohibiendo el culto a cualquier otra deidad. Por ello, en los primeros siglos del Imperio Final, el Ministerio y los Inquisidores se encargaron de perseguir y eliminar un sinfín de religiones menores. La religión del ministerio solo interesaba a los obligadores. Los nobles podían optar libremente por practicarla o no, mientras que los ska evitaban la religión en la medida de lo posible, pues la asociaban directamente con el Ministerio de Acero y todos sus obligadores. «Espera, ¿únicamente el 30% están suscritos?», preguntó Vin. «Por ruina, eso debería cambiar», contestó Ellen. Cantones. Cantón de las Finanzas. Es el principal organismo financiero del Imperio Final, guiado por el principio de que a mayor riqueza y mejores contratos comerciales, mayor sería su influencia sobre otros cantones y las casas nobles. Cualquier persona interesada en iniciar nuevos negocios estaba obligada a tratar con el Cantón de las Finanzas, ya que sin el respaldo del ministerio, incluso la casa noble más próspera se vería en bancarrota. Este cantón se ocupaba de distribuir adecuadamente las riquezas del ministerio. Contaba con un consejo de obligadores que decidían en qué negocios invertir y a quiénes prestar dinero, evaluando el riesgo y beneficio para cada contrato. Por lo general, este consejo era muy conservador al realizar operaciones financieras, optando por reducir al máximo los riesgos antes de aprobar una inversión. Cantón de la Inquisición.
El Cantón de la Inquisición fue creado en el V siglo del mandato del Lord Legislador y concebido como la principal fuerza policial del Imperio Final. Tenía la responsabilidad de mantener el orden y reprimir la insurgencia para garantizar la estabilidad de la teocracia. A diferencia de los obligadores comunes, los inquisidores mostraban una lealtad absoluta al Lord Legislador. Aunque pocos en número, actuaban como letales cazadores de rebeldes, ladrones, mestizos, estafadores, contrabandistas o cualquier persona que profesara ideales o religiones prohibidas por el Imperio Final. Cuando capturaban a una presa, solían enviarla directamente a los pozos de Hudson. Sin embargo, si el objetivo era de alto perfil, optaban por ejecutarlo. En ocasiones también eliminaban a personas que hablaban demasiado abiertamente o destacaban demasiado en sus respectivos oficios. El ministerio, y particularmente el Cantón de la Inquisición, reclutaba con diligencia a nobles alománticos que podían quemar bronce, conocidos como buscadores. Esto se debía a que, al convertir un buscador en inquisidor, le implantaban un clavo hemalúrgico de bronce que amplificaba su habilidad para detectar pulsos alománticos y le permitía ver a través de las nubes de cobre. Los nuevos inquisidores eran reconocibles no solo por los clavos en sus ojos, sino también por los tatuajes negros en sus rostros, atravesados por una intensa línea roja. Aparte de los colos, los inquisidores eran la principal fuerza de ataque del ministerio. Durante los primeros siglos del Imperio Final, fueron los responsables de aniquilar a pueblos que se rehusaron a reconocer al Lord Legislador como su deidad. También sofocaron la voluntad de aquellos que rechazaban la doctrina del Imperio, como Terris. De hecho, los inquisidores propusieron el sistema de mayordomos como un medio de control sobre la población de Terris. El Cantón de la Inquisición mantuvo durante siglos una rivalidad abierta con los otros cantones por el control del Ministerio de Acero. Los inquisidores creían ser los únicos dignos de liderar esa sagrada institución, al considerarse inmunes a las debilidades humanas. En múltiples ocasiones presentaron al Lord Legislador la propuesta de tomar el control del ministerio, pero él siempre rechazó la solicitud, afirmando que los necesitaba para tareas más trascendentes y no deseaba desperdiciar sus habilidades en labores administrativas. Cantón de la Ortodoxia. El Cantón de la Ortodoxia constituía el principal brazo burocrático del ministerio, encargado de establecer leyes y supervisar acuerdos entre los nobles. Por lo general, los obligadores de este cantón eran invitados a las fiestas de la nobleza para fiscalizar los tratos y promesas que establecían damas y caballeros. Por cada acuerdo o contrato mercantil en el que un obligador participaba como testigo, recibía una tarifa que terminaba en las arcas del cantón. Esto no solo incrementaba sus fondos, sino que les permitía conocer todo lo que sucedía en la corte del Lord Legislador. Solo el Cantón de la Ortodoxia tenía la autoridad para aprobar matrimonios, divorcios, adquisiciones de terrenos o ratificar títulos hereditarios. Si un obligador no había presenciado un evento, este no era reconocido oficialmente y sin un documento que no llevaba su sello, se consideraba como inexistente. Además, el Cantón de la Ortodoxia gestionaba las tropas del ministerio, que protegían sus intereses en áreas que los obligadores preferían evitar. También controlaba el tipo de contenido literario accesible para la sociedad. Si un libro infringía los principios del Imperio Final o contradecía la ideología del ministerio, se colocaba en una lista negra. Por lo general, tras acabar con el autor, el cantón se encargaba de destruir todas las copias de la obra con gran discreción, ya que con el tiempo aprendieron que crear un escándalo sobre un texto solo generaba curiosidad e impulsaba a más gente a querer leerlo. Cantón de Recursos. El Cantón de Recursos era el brazo del ministerio responsable de abastecer a la población, mantener los canales y aprovisionar los otros cantones en todo el Imperio Final. Este cantón era el menos poderoso entre ellos y tenía su sede principal en Fadrex, una ciudad que servía como punto de conexión entre Luzadel y las principales ciudades al oeste.
Además, estaba situada cerca de varias rutas clave de los canales y contaba con una sólida fortificación contra bandidos. Al no ser lo suficientemente atractiva para los cantones de la Ortodoxia o la Inquisición, el Cantón de Recursos actuaba como la principal autoridad religiosa en la región. Este cantón estaba compuesto por burócratas que registraban toda la información relacionada con los recursos producidos en el imperio. Constaba con el mayor compendio de mapas de caminos, rutas comerciales, zonas de producción y depósitos minerales de toda la nación. Obligadores conocidos. Sumo prelado Tevidian, máxima autoridad del ministerio hasta que fue asesinado por los inquisidores por haber engendrado una mestiza Ska. Prelado Laird, miembro del Cantón de las Finanzas. Alto prelado Arriev, jefe del Cantón de las Finanzas. Noorden, miembro del Cantón de la Ortodoxia. Prelado Aradan Yomen, jefe del Cantón de los Recursos. Marsh, Inquisidor de Acero y último líder del Ministerio de Acero. Curiosidades. Originalmente, los obligadores fueron llamados sacerdotes, y el Ministerio de Acero era conocido como el Sacerdocio del Acero. Sin embargo, cuando Brandon Sanderson decidió que serían burócratas en lugar de figuras religiosas, buscó un nombre diferente para ellos. Fue Nate Hadfield, miembro de su grupo de redacción, quien encontró el término obligador al explorar un tesauro, y así se asentó el nuevo nombre para estos personajes. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.